De nos jours, l'une des plus grandes menaces, c'est l'industrie minière. Père Éric habite une région minière, il connaît bien ces problèmes. Y imagínense ahora que quieren hacer mina desde allá, por allá, este ser por allá, por allá, por allá, por allá, todo alrededor de San Miguel. Quieren escarbar la tierra y llevar la buena roca para ir a moler en la mina. Entonces, ¿qué vamos a hacer en San Miguel? Es un desastre. ¿Vale la pena sacar tanto oro? ¿Y para qué sirve? Un poquito para los dientes, dicen, para computadoras. Otro es para ser más bonitos, ¿no? Las joyerías. Y la gran parte es para las reservas de los países por su dinero, ¿no? 99% de lo que sacan en la tierra es para llevar. No nos parece justo. Ahora están haciendo una planta de tratamiento para sacar el cianuro del agua. Saber si son capaces para hacerlo, ¿no? La técnica pues mucho, pero no todo. Pero solamente lo han hecho porque hay crítica. Si no hay ninguno que critica, no hay ninguno que supervisa, hacen lo que quieren. Mira, sí, por la gente que vive aquí es duro, ¿eh? Des compagnies étrangères ouvrent la terre pour en extraire de l'or. Ces terres ont été achetées aux indigènes, mais sans consultation populaire et pour un prix sans commune mesure avec les bénéfices qu'ils vont en tirer. Sans parler des dégâts causés. À titre d'exemple, pour confectionner une bague en or, il faut en moyenne 20 tonnes de roches, ce qui crée donc 20 tonnes de déchets. Ricardo préfère rester indépendant et gagner moins plutôt que travailler à la mine. Il en connaît les conséquences. Porque aquí la gente tiene necesidad, no sabe qué es eso de daños que pueda venir. Tengo el ejemplo en que cuando la gente vendió su terreno, quizá para ellos sea una mejoría. Ahora, los que vendieron sus terrenos, porque ahora están sintiendo que el choque con la mina, entonces ahora están arrepentidos. Entonces me imagino, es lo mismo. La gente irá a arrepentirse hasta que haya posibles conséquences ou enfermedades pues, por la mina. On ne peut pas le prouver à l'heure qu'il est, mais depuis que la mine est arrivée, l'eau est polluée, les gens sont malades et le bétail meurt. Les habitations sont aussi touchées. Las rajaduras es causado por la empresa porque ellos usan una bomba y se escucha bien fuerte y también cuando muy empezaron temblaba mucho la tierra, se sentía bastante. Nunca aceptan el daño que ellos han hecho. Les gens s'organisent, ils se réunissent et se battent ensemble. Mais à nouveau, c'est David qui se bat contre Goliath. Dans la région, les opinions de la population sont partagées. Pour les uns, c'est la violation de leurs terres. Pour les autres, la mine, c'est une rentrée d'argent qui permet de nourrir la famille. Un jeune ouvrier de la mine accepte de témoigner. Il est professeur de formation. Il travaille pourtant 11 heures par jour sous terre. Il a préféré rester anonyme par crainte des représailles. Estoy trabajando en la mina. Mi papá falleció ya hace casi un año. Quedó a mi responsabilidad como 9 personas. Allá en el túnel donde yo trabajo hay muchos que se graduaron y allá es un sueldo bastante grande. No hay ninguna otra empresa que paga así como la mina vino a pagar. Saber así la gente que está en contra de la mina, yo no sé por qué. Bueno, dicen que va a contaminar o tal vez a través del tiempo, no sé. Como yo no tengo experiencia en mina, no he visto, entonces no puedo decir nada. Estoy construyendo una casa y eso es lo que trato de preparar mientras que la mina esté, mientras que no lo botan a uno al trabajo también, porque algún error que uno comete, él lo despide. Aquí en Guatemala es difícil encontrar un trabajo, todos están ahí por necesidad. No hay otras salidas, todos emigran aquí a Estados Unidos para poder ganar. Pero el trabajo también dice es duro allá. Así me cuentan ellos, no es mejor